Ernesto Murro, el exsecretario de Seguridad. Buenos días, Ernesto. Luis Alberto, muy buenos días y un saludo muy afectuoso a ti y a todo tus radioescuchas. De ayer Norma Abril, dándole seguimiento a nosotros en el contexto de qué tipo de drogas había en el Cerezo, Pedro González decía que había heroína, cocaína y marihuana. Y consultamos a Norma Abril como exdirectora de Penals dándole seguimiento y ella denunció que salió del penal por haber denunciado la corrupción. Hago el contexto para que digas por favor tu réplica, si me permites. Esto dijo ayer Norma Abril, por qué salió del penal y cómo acusó a Ernesto Munro. Yo salí del Cerezo Hermosillo 2 en el 2011 porque denuncié la corrupción del entonces coordinador de los cerezos, Ricardo Ornelas, con la venta de libertad de un interno de alta peligrosidad que no era el perfil de mi cerezo, y en lugar de sancionarlo a él, me corrieron a mí. ¿Que saliste en el penal del 2011 por haber denunciado la corrupción de Ricardo Ornelas? Así es, yo fui con Ernesto Munro, se lo digo en su cara. Ajá. Le dije, ¿qué pasó? Aquí me está vendiendo una libertad para Miguel Quijada, integrante de los Zetas, que me había mandado con toda premeditación, alevosía y ventaja este personaje, antiguo coordinador de los cerezos, y con el fin de ahí, como el cerezo de ser una puerta de salida para darle un beneficio de libertad. Entonces yo me negué a firmar esa preliberación, fui lo denuncié ante Munro. Después el mismo Miguel Quijada, que ya falleció a los 3 meses de haber salido de la cárcel, lo mataron. Te le dijiste a Ornelas todo lo que estaba pasando, todo lo que me estás revelando, sí. Y lo que optaron fue decir, pues te vas. Que era gente muy allegada a agentes del entonces gobernador y que él no podía hacer nada. Oye, pero ¿cómo, Ernesto? Le dije, tú eres secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, pues me dejaron sola y tuve que renunciar. Ernesto, ¿qué dices frente a estas fuertes acusaciones? Pues que se me hace extrañísimo que la señora Norma Abril, después de 5 años, se atreva a decir algo de esa naturaleza. Primero quiero decirte que como cualquier otra persona, yo soy pues alguien que respeta mucho la forma de expresarse o la forma de decir de cualquier persona, y ella no es la excepción, y con todo respeto pues le voy a responder. Norma Abril, cuando nosotros asumimos el cargo, ella ya estaba en el Cerezo 2 con un proyecto muy interesante que Ciudadanos le habían propuesto al anterior gobernador del estado, Eduardo Burs, para buscar hacer más eficiente pues la rehabilitación de los reos que ahí estaban internados. Eran de menor peligrosidad y había ahí un proyecto que encabezó pues un gran ciudadano, una persona muy comprometida y además muy capaz, especialista en criminología, es un doctor en derecho, el doctor Jorge Pesqueira Leal. Y varios ciudadanos prominentes de la sociedad hermosillense que lo acompañan en los proyectos penitenciarios, porque él sigue estando ahí dando todo a cambio de nada. El caso es que nosotros consideramos que era un proyecto que valía la pena y que la señora Norma Abril era una persona respetable que debería de seguir ahí. Yo lo platiqué personalmente con el anterior gobernador y me dijo, tienes todo el apoyo, y ella por supuesto tiene todo el apoyo. Así trabajó ella pues desde septiembre del 2009 hasta, si mal no recuerdo, hasta 2011. Me agarró de sorpresa, como comprenderás, esto no tengo en mente, y obviamente tampoco tengo acceso a documentos, pero creo yo que ella renunció. No la despedí yo, ni que yo sepa la despidió el anterior coordinador de los centros penitenciarios, precisamente el licenciado Ricardo Ornelas, bajo ninguna circunstancia, sino que ella salió por moto propio cuando en una revisión que se hizo de los cerezos se encontraron precisamente refrigeradores, servivar y privilegios a ciertos reos.
esa es la información. Obviamente yo no hice esa revisión, yo no participé en ella, pero fue un acto público y como tal pues está documentado en los medios. El caso es que a raíz de eso, efectivamente, a raíz de eso, ella fue a verme, me pidió una audiencia, estaba muy consternada, de hecho, pues llorando fue a verme, y me dijo pues lo que le había sucedido y que estaba acusando ella a Ricardo Ornelas de querer de alguna manera, como ella lo dice ahí, vender privilegios. Lo raro es que haya ido conmigo cuando ya había pasado esa situación, y eso de alguna manera a mí me hizo pues tener precauciones, no desconfiar de su palabra. Yo la considero una persona honorable, pero pues yo sentía que iba emocionalmente molesta en contra de Ricardo Ornelas. Ahora, yo tengo que decir que hubo en ese sexenio 3 coordinadores de los centros penitenciarios, empezando por don Saúl Torres Millán, que también merece todo mi respeto y que hizo una gran labor, pero también a la salida de él entró Erasto Ortiz Valencia, que yo creo los escasos 10 días más o menos, pues fue víctima de un artero asesinato, y en plena crisis, porque en ese tiempo eran 15 cerezos y cerca de 13,000 internos de todos calibres, comprenderás, porque entran desde baja peligrosidad hasta altísima peligrosidad, es que necesitamos a alguien urgentemente que se hiciera cargo de los cerezos, y eran fechas precisamente todavía de vacaciones previo al 6 de enero, porque esto sucedió, el asesinato de Erasto el 3 de enero, y es que entró Ricardo Ornelas al cargo, con todas las reservas, con miedo de ser asesinado también, y él, desde mi punto de vista, continuó con esa labor difícil y complicada que significa ser coordinador de 15 cerezos que tienen una sobrepoblación. En aquel tiempo, estoy hablando prácticamente del 100%, así como se oye, la capacidad de los cerezos de Sonora en ese momento, de todos, de los 15. ¿Tú avalas su trayectoria, Ernesto? ¿Tú lo avalas? 6,400 reos y teníamos 13,000. Dime. ¿Tú lo avalas a Ricardo Ornelas, avalas su trabajo? Porque la acusación de Norma fue que ella dijo, Ernesto Munro fue omiso, no dijo que haya sido tu cómplice, que haya sido recibido dinero, pero sí acusó directamente a Ricardo Ornelas de haber recibido dinero por dar este privilegio a esta persona del cual tú fuiste omiso. ¿Pero tú avalas entonces a Ricardo Ornelas? Yo avalo el trabajo que hizo Ricardo Ornelas. Era un hombre en el que yo dependía mucho, y créeme, de veras, es muy difícil poderlo decirlo desde afuera, pero ahorita acaba de pasar un evento que es de conocimiento mundial, los 42 muertos o 47 muertos que acaba de haber en Nuevo León, pero que es algo que ha sucedido mucho en México por muchos años, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Zacatecas, fugas masivas. Estamos hablando de decenas de personas que se fugan. Aquí en Sonora ni una cosa ni otra sucedió en los 6 años en los que a mí me tocó ser secretario, y a esas 3 personas, llámese Saúl Torres, Erasto Ortiz, que en paz descanse, y Ricardo Ornelas, fueron los coordinadores. Perfecto, yo no creo que sea, pero responsable y cumplido e institucional, y que puso en riesgo su integridad personal y la de su familia. Por supuesto que avalo el valor y la responsabilidad que él cumplió. Se me hace raro que si la señora Norma Abril en ese momento no detectó que habría corrupción, que se haya esperado todos estos años para decirlo en radio. No dice por seguridad, digamos. Por seguridad dice que no lo había hecho, es decir, porque tenía miedo. Ella sabe muy bien que yo siempre le he respetado y le he dado su lugar. No la conozco de cuando ella trabajaba en el sistema estatal penitenciario, la conozco desde que yo llegué como diputado local y que ella era una inquieta ciudadana
que estaba en contra de aquel centro de confinamiento de TecMed que había en Hermosillo, y que ella luchaba junto con otras honorables señoras para que fuera trasladada toda esa basura tóxica a otro lugar. Desde entonces la conozco, sé que es una mujer combativa, una mujer que cree en sus ideales, pero se me hace irresponsable que acuse públicamente, como se ha venido haciendo mucho, por cierto, debo decírtelo, contra muchos ciudadanos o exfuncionarios públicos, a los que primero acusan, desprestigian y linchan políticamente, y después tratan de formarles un juicio para buscar su culpabilidad. Yo estoy en contra de que eso se haga contra cualquier persona, y por supuesto no estoy dices que ha fabricado este gobierno. Ernesto, se me atraviesa el corte y vuelvo contigo, si me permites, por favor. ¿Sí? Claro que sí. Estoy con Ernesto Munro, exsecretario de Seguridad, contestándole a Norma Abril. Volvemos. 8 de la mañana con 42 minutos. Ernesto Munro, exsecretario de Seguridad, me decías, se te hace irresponsable que acuse públicamente después de 5 años Norma Abril de Torres. Y para concluir entonces, Ernesto, ¿qué dices? ¿La instas a que demande o cómo dirías? No, yo creo que en su momento, si ella tenía alguna información que pudiera comprobar el presunto delito de Ricardo Ornelas, ella estaba en su derecho de acudir a alguna autoridad, tanto estatal como en el terreno federal, porque hay que recordar que las drogas, en tratándose de un penal, también son competencia del gobierno federal. Nosotros hemos recibido muchos cateos por parte de la Policía Federal y también por parte del Ejército. En ese tiempo que estuvimos, recibimos, puedo decirte que 2 o 1 por año, en algunas ocasiones fueron 2, que nosotros con muchísimo gusto abríamos la puerta cuando llegaba la autoridad federal, acompañada del Ejército. Incluso era motivo de noticia, porque veían al Ejército rodeando los penales que eran investigados, y por supuesto que se llegó a encontrar puntas, nunca armas, tengo que decirlo, al menos no recuerdo una sola arma, pero sí recuerdo puntas que fabrican los internos, y también porciones de droga que ellos de alguna manera logran que les introduzcan en nobles sean las partes muchas veces, y quizás muchas veces también con corrupción de algún custodio que esté en la aduana de revisión, pero yo creo que eso lamentablemente sigue sucediendo en cualquier penal del mundo, que buscan quienes tienen internos adentro cómo meter o introducir droga a los penales. Yo no estoy diciendo que no haya consumo de droga en los cerezos, nunca he defendido algo que no se puede defender, porque tenemos lamentablemente miles, o teníamos, claro que ahora la nueva autoridad los tiene, miles de internos, de los cuales miles son adictos, y ellos buscan la manera de introducir esa droga desde afuera, ¿no? Con los familiares, con las parejas, con los amigos, etcétera. Pero si ella tenía una acusación en contra de Ricardo Ornelas, si ella no confiaba, ¿por qué trabajó en el gobierno de Padres hasta que ella misma renunció? ¿Por qué no fue a la PGR, que era una autoridad distinta de orden federal, desde el 2012? Aunque ella no estuviera como ciudadana, pudo haber interpuesto una denuncia en la PGR. Entonces se me hace raro que se suba al carro de la calumnia en contra de todo lo que huela al gobierno anterior. Te agradezco mucho, Ernesto, te he escuchado, he cumplido con tu réplica. Muchas gracias. Y te agradezco yo también, y de frente estoy dispuesto siempre a aclarar cualquier cosa que me implique a mí, porque me siento completamente limpio de cualquier situación de esa naturaleza. Gracias, Ernesto. Buenos días. Gracias, hasta luego, gracias. Tengo inundado el Twitter, el WhatsApp de tantos comentarios, pero tengo también aquí invitados especiales muy importantes. Ahí está, cumplido con el derecho. Y sí, digo, en esta parte sí tiene razón Ernesto Munro. ¿Por qué no denunció Norma Abril de Torres en su momento? Algo tan delicado. Yo ayer le dije, pues se hubiera denunciado, era muy delicado lo que está diciendo. Eso sí, en eso sí tiene razón.